En el corazón de Jalisco, un palacio oculto guardaba los secretos más oscuros del narcotráfico mexicano. El Mencho, líder del temido cártel Jalisco Nueva Generación, creía tener el escondite perfecto. Había construido una fortaleza que rivalizaba con la opulencia de los más ricos del mundo. Pero su astucia para evadir la justicia, finalmente, falló. No contaba con que Sedena y la DEA unirían fuerzas en una operación sin precedentes. Lo que descubrieron dentro de esos muros desafiaba toda lógica. ¿Cómo logró el narco más buscado construir semejante fortaleza a plena vista? Y, más importante aún, ¿qué secretos guardan esas paredes? La madrugada del 30 de julio de 2024, fuerzas de la Sedena y la DEA irrumpieron en el Palacio del Mencho, en las afueras de Guadalajara. La operación, fruto de años de inteligencia, marcó un hito en la lucha contra el cártel Jalisco Nueva Generación. El complejo, camuflado entre propiedades rurales, revelaba la astucia de Nemes Ceguera. Muros altos ocultaban sofisticados sistemas de seguridad, contrastando con la aparente normalidad exterior. Sorprendentemente, la resistencia fue mínima. Los guardias desprevenidos fueron neutralizados rápidamente, generando sospechas sobre una posible filtración de información. Al ingresar, los agentes quedaron atónitos. Mármoles italianos, candelabros de cristal y obras de arte de museo adornaban cada rincón. La opulencia reflejaba el poder del CJNG, con una fortuna estimada en más de 100 millones de dólares. El verdadero tesoro aguardaba en una oficina oculta. Archivos detallando rutas de distribución, operaciones financieras y evidencia de corrupción gubernamental prometían desmantelar no solo al CJNG, sino exponer una red de complicidad que se extendía por todos los niveles. El arsenal descubierto incluía armas de alto calibre, equipos de vigilancia avanzados y drones, evidenciando la capacidad militar del CJNG. La operación también expuso la red empresarial del Mencho. Se identificaron más de 100 restaurantes de comida japonesa, plazas comerciales, medios de comunicación impresos y hasta una marca de tequila destinada a la exportación. Aunque el Mencho logró evadir la captura, la detención de colaboradores clave y la información incautada representan un golpe significativo. Los documentos podrían revelar conexiones con políticos y empresarios, desentrañando la compleja red del CJNG. El impacto de este operativo promete ser duradero. La inteligencia obtenida podría llevar al desmantelamiento de rutas de tráfico, operaciones financieras y alianzas internacionales del cártel, que tiene presencia en 28 estados de México y ciudades importantes de Estados Unidos. Esta operación no solo expone la magnitud del imperio criminal del Mencho, sino que también plantea nuevos desafíos en su lucha contra el narcotráfico. La evasión del líder del CJNG subraya la necesidad de estrategias más sofisticadas para combatir organizaciones criminales tan adaptables y poderosas. Mientras los agentes procesaban la magnitud de los hallazgos en el palacio, un equipo especializado se dirigió hacia una estructura anexa. Al abrir las enormes puertas de acero reforzado, quedaron boquiabiertos ante lo que encontraron: el garaje de los sueños del Mencho. El espacio, tan grande como un hangar de aviones, albergaba una colección de vehículos que rivalizaba con los museos automotrices más exclusivos del mundo. La iluminación, estratégicamente colocada, resaltaba cada curva y detalle de los autos, creando un espectáculo visual impresionante. Los agentes, incluso los más experimentados, no pudieron evitar sentirse momentáneamente cautivados por la belleza mecánica ante sus ojos. En el centro del garaje se encontraba un Lamborghini Aventador de un llamativo color amarillo. Este vehículo, valuado en aproximadamente $400.000, no era solo un auto, era un símbolo del poder y la extravagancia del cártel. Con sus 770 caballos de fuerza y la capacidad de acelerar de 0 a 100 en menos de 3 segundos, el Aventador representaba la velocidad y la audacia con la que el CJNG había ascendido en el mundo del crimen organizado. Junto al Aventador, una Lamborghini Urus captó la atención de los investigadores. Este SUV de lujo, con un precio cercano a los $300.000, combinaba la ostentación con la practicidad necesaria para las operaciones del cártel. Los expertos especularon que este vehículo probablemente se utilizaba para transportar altos mandos del CJNG, ofreciendo tanto prestigio como la potencia necesaria para evadir posibles persecuciones. Su presencia en la colección del Mencho marcaba una evolución en los gustos y las necesidades operativas del cártel. No menos impresionante era el Aston Martin Vanty, un testimonio de la sofisticación y el gusto por lo británico del líder del CJNG. Este vehículo, con un costo aproximado de $150.000, destacaba por su elegancia discreta y su potente motor V8 de doble turbocompresor, capaz de generar 503 caballos de fuerza.
La adquisición de un auto tan refinado sugería que el Mencho no solo buscaba velocidad y ostentación, sino también un cierto nivel de clase y distinción internacional. El Jaguar F-Type complementaba el cuarteto de lujo con su motor V8 de 495 caballos de fuerza y un precio de mercado de $85.000. Este vehículo convertible británico añadía un toque de glamour deportivo a la colección. Los analistas consideraron que la elección de este modelo podría indicar una preferencia personal del Mencho por la combinación de rendimiento y estilo, así como un posible intento de proyectar una imagen de empresario exitoso más que de líder criminal. Pero la opulencia automotriz no se limitaba a los autos. En un área separada, los agentes descubrieron una impresionante colección de motocicletas de alta gama, incluyendo modelos exclusivos de Ducati y Harley-Davidson. Estas máquinas, algunas modificadas para mayor velocidad y maniobrabilidad, sugerían su uso en operaciones que requerían rapidez y agilidad en entornos urbanos. Además, vehículos blindados de lujo, como SUV versus Mercedes-Benz y BMW modificados, evidenciaban la paranoia y necesidad de seguridad del cártel. Estos vehículos, equipados con blindaje de nivel 7 y sistemas de comunicación avanzados, probablemente servían para el transporte seguro de líderes y cargamentos valiosos del CJNG. La sorpresa final llegó al descubrir documentación sobre embarcaciones de lujo y hasta un helicóptero privado. Aunque no estaban presentes en el garaje, estos activos demostraban la diversidad y alcance de los medios de transporte del cártel, facilitando tanto el tráfico de drogas como el movimiento discreto de sus líderes. Esta asombrosa colección de vehículos, valorada en decenas de millones de dólares, no solo representaba un golpe financiero al CJNG, sino que también proporcionó valiosa información sobre las operaciones, preferencias y capacidades logísticas del cártel. La ubicación del Palacio del Mencho, en las afueras de Guadalajara, Jalisco, demostró ser una elección estratégica magistral. Situado en una zona rural de difícil acceso, el complejo gozaba de una vista panorámica de los alrededores, permitiendo detectar cualquier aproximación no deseada. Su cercanía a rutas de escape hacia la Sierra Madre Occidental proporcionaba una ventaja táctica crucial. El palacio pasó desapercibido durante años, camuflado como una hacienda de lujo entre otras propiedades de alto valor. El diseño exterior del palacio combinaba lujo y discreción. Muros altos de piedra natural local se mezclaban con el paisaje, mientras que cámaras y sensores de movimiento se ocultaban en la vegetación cuidadosamente mantenida. A diferencia de las ostentosas mansiones de otros capós, como la del Señor de los Cielos, con sus dorados excesivos, el Palacio de Mencho mantenía una apariencia sobria que no desentonaba con su entorno. Al ingresar, los interiores revelaban una opulencia desmedida. Pisos de mármol de Carrara, columnas de ónix y detalles en oro de 24 quilates adornaban cada estancia. La sala principal, dominada por un candelabro de cristal Swarovski, albergaba obras de arte de maestros como Frida Kahlo y Diego Rivera. En el comedor, una mesa de una sola pieza de caoba podía acomodar a 30 comensales, sugiriendo fastuosas reuniones. Los sistemas de seguridad del palacio rivalizaban con las instalaciones militares de alta seguridad. Un centro de control, equipado con tecnología de última generación, permitía monitorear no solo el perímetro, sino también zonas circundantes en un radio de varios kilómetros. Sistemas de interferencia electrónica y un búnker subterráneo antibalas evidenciaban la paranoia y recursos del Mencho. Quizás lo más sorprendente fueron los espacios ocultos y pasadizos secretos. Detrás de las estanterías y paneles, se escondían salas de reuniones, bóvedas y rutas de escape. Un túnel capaz de albergar vehículos conectaba el palacio con un punto de salida a varios kilómetros de distancia. Estos espacios no solo servían para ocultarse, sino también para almacenar documentos comprometedores y realizar transacciones clandestinas. El área de entretenimiento personal del Mencho revelaba gustos extravagantes. Un cine privado con 20 asientos de cuero italiano, una piscina interior con agua de ónix y una sala de juegos con mesas de póker personalizadas hablaban de una vida de excesos. Sin embargo, una modesta capilla y una biblioteca con textos religiosos contrastaban con la imagen pública del despiadado líder del CJNG, ofreciendo un vistazo a la complejidad del hombre detrás del mito. La arquitectura del palacio no solo representaba el poder y la riqueza del Mencho, sino que también servía como una fortaleza funcional para las operaciones del CJNG. Cada elemento, desde su ubicación hasta el más mínimo detalle interior, estaba diseñado para impresionar, proteger y facilitar las actividades del cártel. El descubrimiento de ese complejo proporcionó a las autoridades una visión sin precedentes del estilo de vida y las operaciones de uno de los criminales más buscados del mundo. El descubrimiento de un búnker de armas en el Palacio del Mencho dejó atónitos a los agentes.
Oculto tras una puerta blindada con reconocimiento biométrico y código de acceso, el arsenal superaba en cantidad y calidad al de muchos ejércitos pequeños. Los expertos en armamento quedaron impresionados por la organización meticulosa y el estado impecable de las armas. El inventario incluía cientos de rifles de asalto de última generación, como AK-47 modificados, M16 y G36, muchos con miras telescópicas avanzadas. Se encontraron ametralladoras pesadas capaces de perforar blindaje ligero, incluyendo modelos como la M2 y la rusa Kort. La presencia de lanzagranadas automáticos MK-19 y sistemas portátiles de defensa antiaérea Stinger alarmó a los investigadores. El origen de este armamento era diverso. Algunas armas provenían de robos a arsenales militares en México y Centroamérica, y otras del mercado negro internacional. Se descubrieron documentos que sugerían conexiones con traficantes de armas en Europa del Este y Asia. La calidad y cantidad del arsenal superaba incluso al incautado al cártel de Sinaloa en 2016. El equipamiento táctico encontrado era de grado militar, chalecos balísticos de nivel 4, capaces de detener munición de rifle de alto calibre, estaban almacenados junto con cascos balísticos avanzados. La tecnología de visión nocturna y térmica incautada incluía dispositivos de última generación, algunos aún no disponibles para muchas fuerzas armadas regulares. Los uniformes y distintivos del cártel revelaron una estructura casi militar. Se encontraron insignias que identificaban diferentes rangos y unidades especializadas dentro del CJNG, desde grupos de sicarios hasta equipos de inteligencia y logística. El hallazgo de explosivos y armas no convencionales elevó aún más la preocupación de las autoridades. Granadas de fragmentación, minas antipersonales y cargas explosivas improvisadas estaban almacenadas, junto con manuales detallados de fabricación y uso. Se descubrieron laboratorios para la identificación de armas, donde rifles y pistolas eran alterados para aumentar su letalidad o facilitar su ocultamiento. Particularmente alarmante fue el descubrimiento de vehículos blindados y de combate, SUVs y camionetas modificadas con blindaje pesado y troneras para disparar desde el interior evidenciaban la capacidad del cártel para enfrentarse directamente a las fuerzas de seguridad. Estos vehículos estaban equipados con sistemas de comunicación encriptados y GPS militares. Algunos de estos vehículos mostraban signos claros de haber participado en enfrentamientos. Impactos de bala y reparaciones apresuradas contaban la historia de violentos choques con autoridades y grupos rivales. Documentos encontrados en los vehículos proporcionaban información valiosa sobre rutas de tráfico y zonas de operación del cártel. La flota de drones del CJNG representaba un salto cualitativo en sus capacidades. Desde pequeños cuadricópteros para la vigilancia urbana hasta drones de ala fija capaces de volar largas distancias, el cártel había adoptado plenamente esta tecnología. Algunos drones estaban modificados para transportar pequeñas cargas, posiblemente drogas o explosivos. Los sistemas de interferencia y contravigilancia encontrados demostraban la sofisticación tecnológica del cártel, equipos capaces de bloquear señales de teléfonos celulares y GPS, así como detectores de dispositivos de escucha, protegían las operaciones del CJNG de la inteligencia enemiga. Este arsenal no solo representaba una amenaza inmediata para la seguridad pública, sino que también evidenciaba la escalada en la carrera armamentística entre cárteles y fuerzas de seguridad. La capacidad del CJNG para adquirir y utilizar equipo militar avanzado planteaba serios desafíos para las estrategias tradicionales de lucha contra el narcotráfico. Los expertos concluyeron que este arsenal convertía al CJNG en una fuerza paramilitar de considerable poder. Su capacidad para enfrentarse a ejércitos regulares y mantener el control territorial se basaba en gran medida en este impresionante despliegue de armamento y tecnología. La incautación de este arsenal fue considerada un golpe significativo al poder operativo del cártel. Sin embargo, también planteó interrogantes inquietantes sobre la facilidad con que las organizaciones criminales podían acceder a armamento de grado militar y la necesidad de estrategias más efectivas para controlar el tráfico internacional de armas. El descubrimiento de este arsenal en el corazón del Imperio del Mencho no solo proporcionó evidencia tangible del poder del CJNG, sino que también ofreció a las autoridades una comprensión más profunda de las capacidades y estrategias del cártel. Información crucial para los esfuerzos futuros en la lucha contra el crimen organizado en México y más allá de sus fronteras. Después de asegurar el impresionante arsenal, los agentes se enfrentaron a otro desafío crucial, la bóveda principal del palacio. A diferencia del búnker de armas, esta caja fuerte estaba oculta detrás de una pared falsa en la oficina principal, revelando la paranoia y astucia del Mencho para proteger sus activos más valiosos. Al abrirse la puerta, el contenido dejó a todos sin aliento. Montañas de efectivo en diversas denominaciones y monedas llenaban la bóveda.
Se estimaron más de 500 millones de dólares en billetes de Estados Unidos, euros y pesos mexicanos. Esa cantidad representaba solo una fracción del flujo de dinero del cártel, estimado en miles de millones anuales. El conteo y manejo de tanto efectivo presentó un desafío logístico significativo para las autoridades. Además del efectivo, la bóveda albergaba una colección impresionante de oro y joyas. Lingotes de oro puro, relojes de lujo y diamantes de alta calidad formaban parte del tesoro. Se encontraron piezas únicas, como un collar de esmeraldas colombianas que se creía pertenecía a la realeza europea. El valor total de estos objetos preciosos se estimó en más de 200 millones de dólares. Entre los tesoros se descubrieron documentos financieros cruciales. Libros contables detallados y registros digitales encriptados revelaron la compleja estructura financiera del CJNG. Estos documentos mostraban una red intrincada de empresas fantasma, inversiones legítimas y cuentas offshore. Las autoridades anticiparon que esta información sería vital para futuras investigaciones y para desmantelar la red económica del cártel. La era digital del narcotráfico quedó evidenciada con el hallazgo de operaciones en criptomonedas. Se encontraron billeteras digitales con grandes cantidades de Bitcoin y otras criptomonedas, así como registros de transacciones que sugerían un sofisticado sistema de lavado de dinero digital. Este descubrimiento planteó nuevos desafíos para las autoridades en cuanto al rastreo y congelación de los activos digitales. Quizás lo más impactante fueron los documentos que vinculaban al CJNG con instituciones financieras legítimas. Se descubrieron pruebas de colaboración con bancos internacionales para lavado de dinero a gran escala. Los esquemas incluían inversiones en bienes raíces, empresas de fachada y transacciones comerciales ficticias. El potencial impacto de estas revelaciones en el sistema financiero internacional es considerable, sugiriendo una corrupción más profunda de lo que se pensaba. La sofisticación financiera del CJNG quedó en evidencia, desde complejas estructuras corporativas hasta el uso de tecnologías financieras avanzadas. El cártel había diversificado sus operaciones más allá del tráfico de drogas tradicional. Se encontraron inversiones en sectores legítimos como la construcción, el turismo y la tecnología, desdibujando la línea entre el mundo criminal y el empresarial legal. El descubrimiento de esta vasta riqueza y los mecanismos para manejarla proporcionó a las autoridades una comprensión sin precedentes de la escala y complejidad de las operaciones financieras del CJNG. Quedó claro que combatir al cártel requería no solo esfuerzos en seguridad, sino también una estrategia sofisticada para desmantelar su imperio económico. La incautación de estos activos representa un golpe significativo para el CJNG, pero también plantea preguntas sobre la capacidad de las autoridades para manejar y procesar tal cantidad de evidencia financiera. Los expertos anticipan que la información obtenida podría llevar a investigaciones y procesos judiciales que se extenderían por años, posiblemente afectando a instituciones financieras y figuras prominentes en varios países. Este hallazgo no solo expone la magnitud del poder económico del CJNG, sino que también revela la intrincada red global que sustenta sus operaciones. La lucha contra el narcotráfico está ahora en una nueva fase, donde el rastreo de flujos financieros y la cooperación internacional en materia fiscal se vuelven tan cruciales como los esfuerzos tradicionales de aplicación de la ley. Mientras los agentes procesaban el impacto de los tesoros financieros descubiertos, un hallazgo escalofriante los devolvió a la cruda realidad de la naturaleza criminal del CJNG. Oculta tras una puerta secreta, encontraron una sala de interrogatorios que evidenciaba la brutalidad del cártel. La sala, clínicamente iluminada, contenía instrumentos de tortura que iban desde los más rudimentarios hasta equipos sofisticados de electrochoque. Sillas con correas, ganchos en el techo y drenajes en el suelo contaban una historia siniestra. El impacto emocional en los agentes fue inmediato y profundo, con algunos necesitando ser relevados debido al horror de la escena. Cerca de esta sala macabra, se descubrieron archivos meticulosamente organizados que detallaban ejecuciones y desapariciones. Listas de víctimas, fotografías de asesinatos y explicaciones frías de los motivos detrás de cada acto de violencia proporcionaron una visión aterradora de la mentalidad del cártel. Estos registros conectaban al CJNG con cientos de casos sin resolver, ofreciendo una esperanza amarga de cierre para muchas familias. A una distancia del palacio, los agentes encontraron un laboratorio de drogas clandestino de alta tecnología. Las instalaciones, equipadas con tecnología de punta, producían principalmente metanfetaminas y fentanilo. La capacidad de producción estimada era alarmante, sugiriendo que este laboratorio podía abastecer a gran parte del mercado estadounidense. Los peligros ambientales y de salud asociados con la producción eran evidentes,
con químicos tóxicos y residuos peligrosos mal manejados. Documentos incautados revelaron una operación de tráfico humano a gran escala. Mapas detallados mostraban rutas desde Centroamérica y Sudamérica hacia Estados Unidos, con el CJNG actuando como facilitador y beneficiario principal. Historias personales de víctimas, incluyendo menores de edad, pintaban un cuadro desgarrador de explotación y abuso. La evidencia de corrupción era abrumadora. Se encontraron registros de pagos a funcionarios de alto nivel, desde jefes oficiales hasta jueces y políticos. Las estrategias de infiltración del CJNG en instituciones gubernamentales son sofisticadas y de largo alcance, revelando una red de corrupción que se extiende a todos los niveles del gobierno mexicano y más allá de sus fronteras. En el corazón del palacio, un centro de comunicaciones de última generación servía como núcleo de las operaciones del cártel. Equipado con tecnología de encriptación avanzada y sistemas de comunicación satelital, este centro permitía al CJNG coordinar sus actividades globales con precisión militar. Mapas digitales y planes detallados. Para futuras operaciones, ofrecían una visión inquietante de las ambiciones expansionistas del cártel. Cada descubrimiento en el Palacio del Mencho no solo exponía la brutalidad y el alcance del CJNG, sino que también planteaba serios desafíos para las autoridades. La magnitud de la evidencia recopilada promete revolucionar la comprensión del crimen organizado moderno y exige una respuesta igualmente sofisticada y multilateral de las fuerzas del orden internacionales. La revelación de la brutalidad y el alcance del CJNG desencadenó una serie de eventos que sacudieron el mundo del narcotráfico. La reacción del cártel fue inmediata y frenética. Informantes reportaron movimientos erráticos de células operativas, intentando desesperadamente recuperar información y activos. La estructura del mando del CJNG se vio severamente alterada, con líderes intermedios desapareciendo y cambiando rápidamente de posición. El impacto en las operaciones del narcotráfico fue profundo. Rutas de distribución establecidas se volvieron inoperables de la noche a la mañana, forzando al cártel a improvisar nuevos métodos. Las pérdidas económicas para el CJNG se estimaron en cientos de millones de dólares, desestabilizando su posición dominante. Esta debilidad provocó luchas internas y atrajo la atención de grupos criminales rivales, desatando una ola de violencia en los territorios controlados por el cártel. Las repercusiones políticas y diplomáticas fueron inmediatas. El gobierno mexicano proclamó el operativo como un triunfo histórico, mientras que Estados Unidos elogió la colaboración binacional. Sin embargo, las tensiones surgieron cuando la evidencia de corrupción implicó a funcionarios de alto nivel en ambos países. El debate sobre la efectividad de la guerra contra las drogas se reavivó, con llamados a reformular las estrategias de combate al narcotráfico. Los desafíos legales y judiciales emergieron rápidamente. El volumen masivo de evidencia presentó problemas logísticos para su procesamiento y aseguramiento. Fiscales de ambos lados de la frontera trabajaron contrarreloj para preparar casos sólidos contra miembros del cártel. La protección de testigos y colaboradores se convirtió en una prioridad crítica, dado el historial de venganza del CJNG. La cacería del Mencho se intensificó dramáticamente. Nuevas pistas surgidas del operativo llevaron a una serie de redadas en potenciales escondites. Se asignaron recursos sin precedentes para su captura, incluyendo tecnología de vigilancia avanzada y equipos de élite. Las especulaciones sobre su posible entrega o caída se multiplicaron, alimentadas por rumores de su deteriorada salud y la presión sobre su círculo íntimo. El futuro de la lucha contra el narcotráfico se perfiló con nuevas estrategias. Las lecciones aprendidas del operativo impulsaron el desarrollo de tecnologías de inteligencia más sofisticadas y enfoques multidisciplinarios. Se puso énfasis en atacar las estructuras financieras de los cárteles y en fortalecer la cooperación internacional a largo plazo. El golpe al imperio del Mencho marcó un punto de inflexión en la guerra contra las drogas. Mientras las autoridades celebraban esta victoria, la adaptabilidad del crimen organizado planteaba nuevos desafíos. La batalla está lejos de terminar, pero por primera vez en años se vislumbraba una visión de esperanza en el horizonte de esta larga y costosa guerra. Este golpe revela una verdad incómoda. La lucha contra el narcotráfico es una batalla de múltiples frentes, con costos humanos incalculables. Más allá de las cifras y los decomisos, están las historias de comunidades destrozadas y vidas truncadas. El CJNG no solo trafica drogas, comercia con el dolor y la desesperación. Este operativo plantea dilemas éticos profundos. ¿Hasta dónde deben llegar las autoridades en su lucha? El equilibrio entre seguridad y libertades civiles se vuelve cada vez más precario. La tecnología,
Mientras ofrece nuevas herramientas para combatir el crimen, también potencia las capacidades de los cárteles. La colaboración internacional demostrada en esta operación es alentadora, pero también expone las complejidades de una lucha que trasciende fronteras. El narcotráfico se ha arraigado en la cultura popular, cerrando un ciclo perverso de glorificación y reclutamiento. El verdadero cambio requiere más que operativos espectaculares. Necesitamos un enfoque holístico que aborde las raíces sociales y económicas del problema. La educación, la prevención y el desarrollo comunitario son tan importantes como la aplicación de la ley. La caída del imperio del Mencho no es el fin, sino el principio de una nueva fase en esta lucha. El desafío ahora es transformar este momento en un cambio duradero, construyendo una sociedad donde el poder del narcotráfico se desvanezca frente a la fuerza de comunidades unidas y resilientes.